¿cómo están? Bienvenidos a este primer capítulo de Hablando Claro. Es un nuevo proyecto de Radio Fiesta Digital, esta vez de manera audiovisual, que vamos a compartir con todos ustedes a través de todas las plataformas. Y te invito a que te quedes con nosotros porque hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy vamos a hablar con alguien a quien la mayoría de la colectividad paraguaya conoce desde hace muchos años. Podemos decir que es uno de los referentes a nivel de radio. Se escucha por ahí el tereré, así que está aquí al lado mío. Hoy tenemos con nosotros, a Dani Irala. Bienvenido, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nori? ¿Cómo estás? A toda la gente, un abrazo gigante. A ver qué sale de todo esto. Bueno, la idea precisamente es... Yo te invité hoy aquí al primer capítulo. Decía, voy a invitar a Dani Irala. Primero porque nos conocemos desde hace muchos años. Es amigo, aparte de colega. Hemos tenido conversaciones muy profundas. O sea, que no puedo decir que no puedo. Exactamente. Ahora ya abrieron cámara, ahora ya no hay manera. Yo no pude decir no me voy, no puedo, no. Encima me duché y todo para venir, así que... Oye, vino preparado, me decía, ¿cómo tengo que ir lo más cómodo posible? De hecho, tenemos aquí tereré en la mesa. Riquísimo. Porque esta va a ser una conversación amena, cercana. Yo sé que la mayoría de la gente que está del otro lado conoce al Dani profesional, con una amplia trayectoria. ¿Hace cuánto que nos conocemos? Yo creo que nos conocemos por lo menos desde el año 2010, 2011, si mal... Aproximadamente. Yo te recuerdo vagamente de un festival en Lavapiés. En esa época donde la colectividad se reunía para acompañar grandes campañas de solidaridad. En aquella época era todavía toda una comunidad muy unida. No existía ni Facebook. Nada, ni Orkut siquiera creo. Ni Orkut no existía. Entonces, te recuerdo vagamente sobre el escenario, organizando cosas. Pero no vaya a decir cuántos años tenemos, porque si la gente ya dice, son de la época antes de Orkut, ya la gente saca su número y no. No suben ni resten. Nos quedamos ahí. Nos mantenemos aquí súper jóvenes. Entonces, hoy quería yo traerte y quería desnudarte, si me permitís. No literalmente, porque... Ya me quito. Él es tan ofrecido y es tan fácil. Que la gente conozca un poco al Dani, a la persona detrás de esa persona que está detrás, delante, más bien, trabajando respecto a temas de envíos de documentos, de gestiones, de la radio, porque la gente te empezó a conocer realmente a través de la radio. A través de la radio. Corría el año más o menos 2010. La única manera de llegar y comunicarnos con la colectividad era a través de una radio que funcionaba en Orense, sí. La primera radio paraguaya. Yo podría ir ya más o menos en el 2009, yo recuerdo, arranqué. Luego en la radio que ya pasó a Gran Vía, donde ya tuvimos los primeros contactos, sí. ¿Verdad? Y fueron épocas muy, muy alegres, que yo lo recuerdo con mucha alegría, la verdad. Sí, como con mucha cercanía entre los compañeros también. Sí. Y como te decía, me gustaría que la gente conozca un poco al Dani, que como cualquier paraguayo que inmigró, me gustaría saber qué te trajo hasta España. ¿Cuál fue el punto que dijiste, me tengo que mover de donde estoy? Yo estoy hace 18 años. Me vine... Ahí voy a decir la edad ahora entonces. Bueno, decir, ¿con cuántos años viniste? Yo me vine con 20 años. 20 años. ¿Y qué te motiva con 20 años a salir? Yo me vine con 20 años con esa desinformación y mucha ilusión por sobre todas las cosas, pero era más desinformación. Era la época donde todo el mundo venía. Y yo también quiero ir. Yo también quiero probar. Hasta que te das cuenta de que en aquellos tiempos, si hoy en día a la gente le parece difícil, complicado, aquello hace 18 años atrás era 5 o 6 veces más difícil. Sí, totalmente más complicado. Sí, eran otras luchas, eran otra resistencia, pero yo creo que eso es el resultado de esos momentos difíciles que uno pasa al principio, porque hoy en día miramos atrás y decimos, yo pasé por eso. Yo pasé necesidad, yo pasé penurias, yo pasé angustias. Y a eso yo no voy a volver. Lo único que tengo es hacia adelante. Porque yo ya sé lo que tengo atrás. Pero yo sí quiero retroceder un poquito contigo, sobre todo en ese momento en el que estás en Paraguay,
en la ciudad de la que sos y decís, ahora quiero ir a España. ¿Cuál fue ese punto que hizo que decidiste que era momento de salir de tu zona de confort? No, definitivamente ahora lo miro así y digo 20 años. 20 años era mucho miedo, era mucha angustia, es no saber en dónde estoy ni hacia dónde voy. Crisis existencial, la se puede decir, crisis de los 20 años. existencial de los 20, que como yo siempre digo, el Dani de hace 5 años atrás ya no es el Dani que hoy en día está. Sí, es totalmente. más, ni el Dani de hace 2 años ya es el Dani de hoy. Entonces la gente que de repente dice, yo le conozco bien. Sí, 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 total. Las personas estamos evolucionando constantemente, que vamos cambiando. Para bien y para mal, Sí, las cosas como son. exacto, sí. Para bien y para mal, no podemos ser monedita de oro porque yo no le puedo caer a todo el mundo, ¿verdad? Yo siempre digo, lo que trato es de no fallar a la gente, ¿verdad? Que por ahí arranca un poquito el abrir camino siempre, que la referencia tuya sea ese pendejo, ese mitad y ese hombre trabaja bien. Lo que venga detrás tu credibilidad. y lo que sea tu vida privada, eso ya me pertenece a mí, ¿verdad? Que de hecho aprendí muchísimo. Mis miedos de hace años, Ya no son los hoy mismos. en día tengo una seguridad tremenda en mí que digo que en Taller como hay los 200 años, tenemos que tratar de ser felices, tratar de perder miedos y seguir avanzando, porque ¿qué es lo que vas a llevar al otro lado contigo cuando te mueras? Tus vivencias, todo Lo lo que que llevas hiciste. en la mente, en el corazón, Sí, nada sí, sí. más, ni tu dinero ni nada. Por eso yo siempre le digo a la gente, vivan, disfruten. Y el tema de los problemas, todos tenemos problemas, pero que tratemos de que tampoco nos destruya el día a día. Es difícil. Sí, Yo tengo mis complicado. traumas. Pero vos tengo ya me mis estás cosas. haciendo toda la entrevista, déjame, yo te voy Sí. a preguntar algo. Yo tengo que lanzar ya de una. No, Bueno, claro. volvemos atrás, entonces. Volvemos a la pregunta. ¿Qué fue ese momento que dijiste, yo me quiero ir? ¿Qué fue lo que hizo que vos te decidiste a venir a España? Porque todos tenemos un punto de inflexión que decimos, aquí ya no quiero estar, o esta situación en concreto económicamente no me convence. ¿Qué fue lo que te movió a vos en ese momento? Yo vengo de una familia súper humilde. Yo siempre decía esto, que cuando llovía, en mi casa llovía más que fuera. Esto es real. Esto es real. Y la gente que me conoce sabe de lo que estoy hablando. Llovía más en mi casa. Y venían los raudales y aquello era como una ola que cuando eras pequeño te lo tomabas Como una ola. con muchísima diversión. ¿Entendés? Era lo mejor. La historia siempre venía desde, yo no quiero esto para mi vida, yo no quiero esto para mi madre ni para mi padre. Y por ahí arranqué un poquito buscando un bienestar y los primeros años de mi vida, pero todo lo que ganaba, todo, enviaba A Paraguay. para que la casa que chorreaba Para que mejoraran ya no chorree. las condiciones. Sí. Ya vamos a llegar a ese punto. Sí. Ahora, yo quiero ir por parte contigo. Bueno, decidís, tenés aquí un contacto, un familiar, te recibe alguien. Tenía gente conocida que en su momento me pintó una situación que tampoco era lo que yo encontré. También suele pasar. Suele pasar. Venís con esa... Pero yo agradezco eso, ¿sabes por qué? Porque desde el primer momento me di cuenta de que si no luchaba, si no batallaba, si no me movía, no iba a hacer nada. Entonces, no tuve esa posibilidad de tener un familiar que me dé una habitación. No, desde el primer momento yo me quedé y dije, esto no Esto es lo que yo supervivencia. quiero. Esto es supervivencia. Con 20 años. Con 20 años. Y me tocó supervivir, sobrevivir. Y yo siempre lo digo que a mí no me... A mí a veces la gente me ve viajando por todo el mundo, pero eso es el resultado de hace 18 años atrás, que vengo un poquito luchando, aprendiendo, batallando, conociendo y hoy en día haciendo de eso una profesión. O sea, si vos me ves viajando, yo alzo las fotos de promoción, vos me ves súper, no como mañana se les estoy muy rico, pero no es así, las cosas no son como parece. No todo lo que parece en las redes. Yo estoy trabajando, Claro. porque encima cuando voy, llevo mi ordenador, llevo mi teléfono
Y llega un momento en que estoy trabajando por la mañana con correos y todo, y ya luego las fotos por la tarde. O sea, siempre voy mezclando, pero eso no se ve y mucha gente a veces no entiende y me dice, ¿y cómo es que vos viajas? ¿Cómo haces? ¿Cómo es que yo estoy y yo no puedo y vos no? Sí. Yo creo que esa comparativa nunca debemos de hacerlo. Vos sos tan diferente a mí que tenés unas virtudes y unas cualidades increíbles que yo jamás lo puedo tener en mi vida. Cada uno tenemos virtudes diferentes, cualidades diferentes. Yo te decía alguna vez Pues, cuando viajabas, pues ¿cómo lo te mismo. animás, Dani, a irte a esos países? Porque yo soy más, me decía, me voy pero con miedo. Y me quedé, la verdad, con esa frase. Yo sigo teniéndole miedo al aeropuerto. Y seguí viajando. Usted- Bueno, pero esto, aquí vamos a hacer una pausa y luego te lo voy a volver a O preguntar. sea, que Porque la gente que me dice, ¿cómo es que cómo que te pones nervioso en los aeropuertos? Yo me pongo nervioso en los aeropuertos. Y viaja todo el yo tiempo. llego al aeropuerto y ya estoy con Ansiedad. con un poquito de ansiedad. Ajá. ¿Entendés? Y el avión también. le tenés miedo. Pero también Miedo viajas. no, me da respeto. Ujú. Pero ya hace. Ajá. Ahora ya poco miedo, pero ya poco. Como sea, yo me voy. Esa es la cuestión. Cuando vos viniste de Paraguay, ¿qué te esperabas encontrar? ¿O tenías algún ideal, algún sueño, algún anhelo? Cuando yo esté ahí voy a hacer esto. Yo simplemente estaba estudiando el segundo año, casi el tercero ya, de psicología clínica. Y decía yo, como vengo de una familia muy humilde, mis padres me dieron la posibilidad de estudiar hasta el sexto. Y luego cuando dijeron, bueno, a partir de ahora tienes que trabajar si querés estudiar. Entonces yo trabajaba ya en radio ya, se llaman Norte Comunicaciones. Quisiera recordar ahora a Candy y al ingeniero Mármol que me abrieron las puertas y que hoy en día ya no están por situaciones trágicas. Pero que fue el comienzo muy bonito de mi vida, que me abrió el mundo de la comunicación, ¿verdad? Y que hoy en día hice una pausa nada más, pero me pasé a las redes, trabajando más en lo mío, plataforma digital. Y que fue el principio de arrancar esta andadura muy, muy bonita para mí. Y con, yo qué sé, 8 o 9 años, Dani Irala, ¿qué quería hacer de mayor? Con 8 o 9 años, yo era el hijo preferido de mi abuela. ¿Y tu sueño como niño? Y yo, ¿Cómo te visualizabas de adulto? ¿Qué querías hacer? ¿Vos sabés eso de hacer una retrospección en la niñez y decir, ¿qué hice en mi niñez? Yo siempre recordé estar trabajando. Ajá. Yo siempre Jugar recordé poco. Jugar poco porque tenía que cuidar. Yo soy el tercero de 7 hermanos. Yo tenía que cuidar al cuarto, al quinto, al sexto y al séptimo. Porque mamá tenía que trabajar y mi papá también. Claro. Entonces, Pero yo tenía esa responsabilidad. Yo no sé si me lo han impuesto, pero bueno, eso formará parte de la Idiosincrasia educación paraguaya, por y así de la decir. idiosincrasia paraguaya. Y muchas veces yo también tenía ganas de decir, yo quiero hacer esto, pero definitivamente yo recuerdo que no podía, porque si salía del colegio, luego me tocaba estar en el almacén atendiendo. Había responsabilidades Sí. que cumplir. Pero eso también lo tomaba como un juego. ¿Crees que puede haber... En su momento lo tomaba como un juego. Ajá. Eso te iba a preguntar. ¿Crees que ese tema de una responsabilidad, quieras que no, a esa edad de niño y en un almacén te generó alguna facilidad a día de hoy para saber vender y negociar, tal vez? De ahí viene un poquito el ser emprendedor. La gente me dice, ¿qué haces? Vos sos autónoma, Sí. sabés lo difícil que es. Pagamos el 21% de todo lo que ingresa. El IRPF, Los impuestos en impuestos de España. aquí para allá, los controles de Hacienda. Aquí, defraudar Hacienda es cárcel, por si acaso la gente no sabe. Eso Acá lo tomamos seriamente las cosas, Sí. porque si no nos vamos a caí pero jota, ¿entendés? Sí. Ahí va, ahí te hablo de caso caí pero jota. Y tan lejos de casa encima. Entonces yo creo que por ahí arranca nuestra historia y empecé con los viajes. Viajaba solo. La gente me preguntaba, ¿con quién te fuiste? Solo. No me creían. Solo me iba. Y luego empecé a mirar un poquito la posibilidad de decir, pero yo esto puedo hacer un negocio porque hay gente como yo que no se anima, pero quiere viajar. Y empecé a viajar con 2 personas. Se sumaron 4, se sumaron 6, se sumaron 8. Y como yo ya conocía el destino,
pues ya me era mucho más fácil poder llevar a la gente y decir, Hacías un poco de aquí, guía. aquí ahorramos, aquí no gastamos, aquí nos sale más barato, y la gente no se va solo ni sola. Y hacemos un poquito de guía. Empecé haciendo París y empecé haciendo Roma, que son como 15, 20 viajes que ya tengo a nivel de trabajo. Y luego empecé a hacer Europa. Cuando ya Europa conocí toda Europa, dije, hay que salir de acá. Dubái es un destino que le tenía mucho miedo. Creo que fuiste el sabía. primero incluso dentro de las agencias de viajes y relacionados con la colectividad paraguaya que organizó un viaje a Dubái. No, definitivamente yo era siempre el taja, que de repente me acercaba a tal agencia y le decía, mira, yo organizo viajes y ¿será que vos me podés vender los billetes? Entonces yo agarraba la imagen de esa agencia y era como una agencia colaboradora con mi trabajo. Pero el trabajo en sí es mío. Vos, claro. Porque soy yo el que organizo, soy yo el que acompaño, soy yo que te doy la cabeza, estoy un poquito contigo. Si alguien se siente mal, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Tengo un carácter un poco complicado. La gente que también sabe, pero tengo que ser estricto. En los viajes fuera de casa hay que ser estricto. Eso es como el guía que tiene que tener ahí a cargo a la gente. Sí. Pero antes de irnos a los viajes, que ahí también vamos a llegar, arrancaste con un negocio de... El tema, volvemos a la infancia. Así vamos a hacer un... Volvemos a la infancia. Después nuestro editor nos va a matar porque va a decir qué va primero y qué pero va después. igual lo pueden hacer. Vos me estabas diciendo que los mayores traumas de los adultos siempre vienen de la niñez. El origen está ahí, sí. Y nuestra forma de relacionarnos con la gente, el miedo al abandono, Totalmente. La herida, el rechazo. la herida, el rechazo, todo eso viene por situaciones que hemos vivido en la niñez. Aquí yo no me voy a sentar y decir, es momento de culpar a tus padres, no. Sí, sí. Es un momento de reconocer lo que has vivido en tu niñez porque es lo que es lo que ellos tenían la capacidad de darte, porque quizás ellos tampoco tenían más que darte, que era eso que te dieron. Yo agradezco. Por más que mis situaciones hoy en día son bastante diferentes y mi perspectiva es diferente en relación a ellos, pero al final te das cuenta y decís que o solucionás esos puntos o no te relacionás ni con tus amigos, ni con tu familia, ni con nadie. O sea, todo viene un poco de la infancia. Y aunque vos decías, la parte positiva de cuando era pequeño, yo creo que es la parte comercial. O sea, aprendí bastante la gente llegaba, ¿qué querés? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Cuánto querés? ¿Y qué era un poroto? 7, 8 años, ¿entendés? Entonces ya estaba ahí y mi madre me decía, solamente si te piden carne, me vas a llamar. Ajá. Si no, vos te encargabas de todo. Porque mamá agarraba ya el cuchillo y todo el tema. ¿Y vos cobrabas también? Yo cobraba, yo manejaba. O sea, vos ya el dinero ya te... yo capaz te la hace micrófono. Yo manejaba. No, de hecho, yo llevaba mucho dinero al recreo. Y pajado, lo que salió. Viste, te acabo de desbloquear un recuerdo. Un recuerdo. No, pues a mí también me daba mi paga. Me daba. Y Pero eso también, en Paraguay es complicado, porque yo no recuerdo que a mí me dieran paga nunca. Yo tampoco di nunca, Sí, es complicado. Yo recordaba que con 11 años quería tener una moto, pero ¿a dónde vas? 11 años, si no tenía ni cómo pagarlo. ¿Y por qué querías tener una moto? Y porque sí, que yo veía que la gente tenía moto con 18, yo con 11, yo quería una moto. ¿Te acuerdas del Hero Put ese con pedal? Sí. Vale, esa fue el primer Hero Put que tuve yo. Al final te compraste la moto, ¿pero con qué edad? No, yo lo compré con 11, pero gracias a mi abuela. Con mamá no había caso. Ajá. No había apoyo en ese sentido. No, porque somos sentido. 7 hermanos y porque no alcanzaba el dinero. Era para la pea y potaje. Abuela. Mi abuela vendía empanadas, el famoso chipaguazú, en el mercado municipal. Era muy reconocida. Ella se levantaba a las 3 de la mañana con mi abuelo, tenían su horno, su famoso tatacuá, y hacían 300, 500 en Chipaguazú, que era el maíz. En Tatacuá, a las 3 de la mañana todos los días. Sí, todos los días, era el trabajo. Y yo con mi abuela maquilladísima. Me encanta. Cuidadito, mi mamá no utiliza maquillaje. Mi mamá, yo recuerdo que salíamos por ahí. Esperas un ratito de agarrar su colorete. Imagínate. Ya está. Y su mamá, yo le veía a mi abuela. Todo el ritual. Impoluta. Para que vean que no tiene nada que ver con mi madre, o sea, es otra cosa. Y nada, a las 6:30 de la mañana ya salíamos en el carro de mi abuelo,
después que mi abuelo le ayudara a sacar todo eso, en el carro de mi abuelo otra vez, nos íbamos al mercado y tipo a partir de las 6 de la mañana la gente se iba a comprar las cosas. Nosotros a las 9:30 ya vendíamos ya entre 400 a 500 y ya me iba para casa. Ese es el Dan irá a la comerciante. Y mi abuela total. me daba, y mi abuela ya me daba, porque yo me iba y la ayudaba, ¿verdad? Que tanto la bolsita de Sí, pa' guasó la sopa. el hule, el que no sé qué, el que cobraba. Y como mi abuela también en su época ya era mayor, había gente que te esperaba en la calle, en los coches, y yo pasaba, ¿no? Vendedor, qué contento, qué época más gloriosa, divertida, qué alegre. Para mí era una diversión tremenda y encima con mi abuela. Con tu abuela, con dinero, te sentías productivo. No. Ay, rico poderoso. Yo recuerdo que yo siempre cuento 200 guaraníes, eso era mi sueldo de rico poderoso, era yo. Yo siempre veía que las chiperas sacaban, viste que las chiperas tienen el delantal con el bolsillo. Sí. Entonces al comprar hacían así con el dinero para dar el vuelto. Yo quería ser chipera de chiquita. Yo decía, yo tengo que ser chipera. O sea, fíjate ya la percepción en cuanto al dinero y ese tipo de cosas. Sí. Porque digo, esta gente tiene dinero. Yo claro no era consciente, pero a ver, las chiperas hoy en día en Paraguay hay grandes empresas El tema de la moto. Y le dije a mi abuela que yo quería. Y mi abuela me dice, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Por lo menos había esperanza. Sí, había esperanza. Yo juntaba todo lo que me daban todos los días. No, yo no llegaba, ¿no? Porque creo que la cuota en aquel tiempo, el giro, era como 45.000 por mes, algo así era. La cuota, ¿verdad? Cuotas corridas, algo así. Y nada, en este punto mi abuela jugaba a la quinela. De ahí un poquito hablamos de una historia personal que vos sabés de dónde viene todo este proceso. Sí. Mi abuela jugaba a la quinela. Pero jugaba mucho. Y bien, tenía suerte. Y bien. El 363 era su número y hasta hoy lo recuerdo. Como venía a la cabeza, mi abuela en aquel tiempo, yo ya recordaba, te podía sacar 3, 4 millones. O sea, lo que tendrías que haber jugado para sacar eso era muchísimo. Entonces mi abuela me dice, y como parte de la familia no quería que mi abuela jugara, y como mi abuela independiente, sus hijos crecidos, ella trabajaba, era su dinero, ¿quién le va a decir algo también, verdad? Entonces mi abuela me dice, ¿vos te vas a callar? Y claro, mi abuela, o sea, mi abuela es mi madre, las cosas como son. Sí. Está bien mi mamá, pero mi abuela con la que yo crecí, la que te dio el acompañamiento, en los momentos difíciles. Te malcrió. Ese arropamiento de verte ya así especial, diferente y demás. Yo lo siento y digo, tuve una abuela increíble. Qué bueno. Se fue y me dijo, bueno, yo iba a hablar con el dueño de la quinielería y vos vas a vender quiniela. Mi abuela luego se fue a recogerme eso. Y yo tenía el papelito ese. Yo llegaba, le daba el papel a mi abuela, ella lo agarraba y jugaba, me daba y con lo que ella jugaba nada más, yo ya ganaba un porcentaje y conocía a mi papá, mi motor. O sea, ella no te dio el pescado, te enseñó a pescar. Ella dejó de jugar con otra gente, que otra gente se iba y yo jugaba yo. Y claro, yo también era con pinche porque me iba a jugar escondida. Claro. O sea, sabían que jugaba, pero no sabían cuánto jugaba. Y así te compraste la moto al Y así final. me compré la moto. ¿Y pudiste empezar a conducir con esa edad o algo? ¿Cómo Sí, hiciste? a mí en esa edad. Ya Paraguay, ya casi cumplía 12. Que si esa Giropu parecía una bicicleta. Que llovía y paraba. O sea que no había manera de rescatar. Y agarraba ya el pedal y empezaba a pedalear. O sea que. Pero para mí era la gloria eso. Lindos recuerdos dentro de... Y me vino ahora, porque como te lo digo, y mira qué bonito es recordarlo, porque forma parte un poco de eso. La infancia, yo veía a la gente, a los vecinitos ir a jugar partido y demás. Yo muchas veces quería ir, pero no podía porque salía al colegio a las 5 y yo 5:30 estaba yo en el almacén. Y si no era el almacén, era con mis hermanos. Entonces, lastimosamente, esa parte de mi vida, yo siempre digo, no tuve mucho juego a nivel de Sí, que de es tan infancia, importante, ¿verdad? sí. Porque ya tenía otras responsabilidades que por la situación económica de mi familia, pues ya teníamos todos. Que muchas veces hoy en día se normaliza. Yo sé que no es normal darle la responsabilidad a tus hijos menores, porque tus hijos menores no pidieron nacer. Exacto. Tus hijos menores deben de vivir su infancia como tal. Y no hay que romantizar. Sí. Esto lo contamos desde ese punto. Sí. Yo no quiero romantizar nada. Sí. No, y estoy totalmente de acuerdo porque, como bien decías, hablábamos un poco también de esos patrones familiares
que como bien decías, no se trata de culpabilizar, No. pero esta es una conversación que hemos tenido también como amigos, en la que tenemos que ser conscientes del tipo de cosas que no se hicieron del todo bien Yo- y que nos compete a nosotros ya a día de hoy como adultos romper esos patrones, hacer terapia. Ambos estamos haciendo terapia, tenemos estamos profesionales, y que hay que normalizar el que vayamos al y las cosas psicólogo. que estamos descubriendo. Exactamente. Y sobre todo lo que cuesta romper el patrón y ser conscientes que hay algo que, como bien decís, a veces romantizamos. Yo intento siempre desde la radio también dar ese mensaje cuando decimos, a mí mi mamá, mi papá me pegaba y yo estoy súper bien. Bueno, habría que ver, ¿verdad? Eso yo trato de, por lo menos en las pocas conversaciones profundas que tengo con mis hermanos, ahora más. Hace cuestión de un tiempo atrás, hace quizás un año, tenemos más comunicación con mis 4 hermanos de abajo, con los que yo más o menos tuve más relación. Los de arriba es como que van en otro ambiente, en otro Sí, ramo. sí, los menores es más fácil de llegarles. Como ya todos tienen hijos, le digo que entiendan de que primero su hijo no pidió nacer, de que no le pueden dar responsabilidades que no les pertenecen, y que si ellos vivieron una forma diferente, que eso no lo repliquen ni lo vuelvan a reproducir en sus hijos. Seguir el mismo patrón. Porque exacto. hay que romper con eso. Exacto. Hay que hacerlo diferente. Quizás la unión, el cariño, el afecto, el agradecimiento sea más profundo y más. Trato. Vamos a ver cómo lo llevan ellos. ¿Qué le dirías vos a día de hoy al Dani Irala de 20 años? Tuviste mucho miedo. Tuviste mucha angustia. Me encanta. Tuviste mucho miedo, tuviste mucha angustia, pero después de mucho tiempo te diste cuenta de que valió la pena. Te equivocaste, muchas veces demostraste mucha inmadurez, pero siempre fue desde el miedo a no hacer daño a nadie, desde el miedo a no hacer daño al que está cerca de vos. Y desde ese miedo, quizás muchas veces cometí muchos errores, pero hoy en día digo que valió la pena, porque en ese proceso de aprendizaje hoy soy mucho más seguro, hoy soy mucho más feliz, hoy soy mucho más quizás selectivo en lo mío, pero eso no significa que no estoy abierto a conocer a nuevas amistades, a nueva gente, pero soy un poco más restrictivo en ese punto. Emocional. Porque uno aprende y que valió la pena. Vale la pena porque tu angustia de los 20 hoy ya no es angustia. A los 40 es ya. seguridad. 40 me dijo. Ya sabía yo que Yo ibas me voy a a casa. No se puede. A los 40 ya digo yo, bueno, esa es la ventaja. Ani, que lo que me gane hacen Ay, papi. Bueno, me encanta porque es Tú eres verdad. un ser de luz, tú eres un ser de luz. Ya he cambiado. Ya he cambiado. Ya no seas quilombero, No, y sobre todo, me encanta que hables de los miedos, porque muchas veces actuamos y nos ponemos capas desde el miedo realmente. El miedo al rechazo. Por ejemplo, Ese miedo o el miedo a que me hagan daño y me hago, yo qué sé, súper fuerte, súper... La gente que a veces muy agresiva, digo yo, qué miedo tiene de que le hagan daño. Yo fui en una etapa de mi vida como muy agresivo. Antes que la gente ya me diga cosas, yo estaba poniendo Sí, un stop. El miedo, yo creo que la gente que te quiere no te pide explicaciones. Y la gente que no te quiere, ni aunque les expliques más, no va a entender, No van a entender. y tampoco te va a querer. Entonces, conociendo ese dato de vida y esa forma de vivir, ya el resto da igual. De como era, ¿cierto? Espérale y De que frase. como hay, y es que nos vamos a vivir. Los años pasan, las situaciones cambian. A veces vino una pandemia, nos dio un guantazo en toda la cara. Yo desde la pandemia no soy el mismo. En mi propia familia me dicen, es que has cambiado muchísimo. Y qué bien. Eso te iba a decir Y qué también, bien, Dani. porque si vino una pandemia, te das cuenta de que se han ido personas, murieron personas, y vos ves que hay gente que todavía mantiene las mismas actitudes y formas de pensar y decir, ¿y qué tiene que pasar? ¿Una guerra nuclear? ¿Qué tiene que pasar para que digamos, vivamos, disfrutamos, seamos felices? Porque al final, ¿qué es lo que nos queda?
Nada. ¿Sabes lo que pasa? Que a la gente le cuesta mucho, yo creo, hacer introspección. Cuando pasamos por situaciones complicadas, normalmente buscamos el culpable fuera. Porque él, porque él, porque aquel. Obviamente hay gente que hace daño, tampoco vamos a romantizar. Hay gente que te da todavía más en esa herida del rechazo, te da todavía más en esa herida de la traición, pero no podemos cambiar al otro. Tenemos que mirar dentro y decir, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que sanar acá? Por eso que me está doliendo justo en esa herida. ¿Qué fue lo que a vos hizo que miraras para adentro y que decidieras buscar? Yo buscando la aceptación de mi familia, buscando perder los miedos personales de mi vida íntima familiar, yo siempre trataba de decir sí a todo. Por miedo al rechazo. Por miedo al rechazo, por miedo al que te digan X cosas. Yo siempre decía, me decían, Dani, tenemos un problema, Dani es la solución. Fulano está enfermo, Dani es la solución. Mandan un poco de dinero. Y todo va por el tema de enviar dinero. Sí. De enviar dinero. Se enfermaba, o sea, cualquier enfermo, no solamente en la familia de mi... Mamá, papá, hermanos. Sí, era la gran familia. Más allá. Acudían a mí. Y yo siempre era una respuesta, pero lo hacía con ganas. Sí. Lo hacía con muchísimo gusto. Pero en el fondo es algo de, yo espero también que me acojan, ¿no? Pero en el fondo también era como una manera de buscar un poco la aceptación, buscar un poco La aprobación. el acompañamiento, la aprobación. Sí. Y al final estamos creando una relación de yo te doy A cambio de esto. un dinero y tú me estás dando aprobación Sí. y yo te estoy dando... De codependencia, ¿no? ¿Qué me De di alguna cuenta? manera. Yo no necesito La aprobación de nadie. la aprobación Sí. de nadie. Si me vas a querer, me tendrás que querer tal cual como soy. No porque te ayude, no porque te acompañe, no porque estemos contigo en momentos difíciles, no. Ese amor que muchas veces se representa en muchísimas familias, que estamos aquí los migrantes, por eso a veces se pasan las crisis familiares, porque uno deja de enviar dinero. Sí. Y de repente... Y hay una parte de la familia que se ofende porque ellos creen de que tu obligación es enviar Sí, dinero. totalmente. Parte de la creencia también. Y uno lo hace desde el buen corazón, Sí. desde el sacrificio y desde el acompañamiento. Esta gente debería de agradecer, debería siempre agradecer y no Asumir tomarlo- que es una obligación. Y no asumir lo que es. Sí. Pero claro, llevando tantos años, me tocó vivir y de hecho me viví esa parte de mi familia que ellos no entendían del por qué, después de 16 años decirle, hasta aquí llegué, Ya ayudé lo ya suficiente. hasta aquí ya di. llegué. Entonces llega un momento ahí donde una parte dice, me parece genial, has hecho muchísimo por nosotros. De hecho, yo siempre, y vuelvo a decir esto, la casa donde viven y todo lo que tienen a nivel de infraestructura, lo pagué yo. Ha sido ahí justamente por Sí, todo. porque hay una parte hoy en día que dice que no. Ya. Entonces, como la que al gente- final hay otra gente que vos decís, lo reconoce y hay gente que es incapaz Pero de... esa gente que no lo reconoce, ¿sabes por qué es? Porque eran los más beneficiados Claro, económicamente. obviamente. Cuando pones límites- Pero cuando ya cortamos, y esto no solamente es el tema mío, sino un tema que se representa y que quizá la gente que viene recién no lo va a entender. Porque cuando pasan los años, cambia las tornas. Las perspectivas, sí. Las tornas. Al principio como que te dejas chantajear, porque esa es la palabra. Buscando aprobación. Sí. Buscando aprobación. El consejo sería decirle a la gente que no envíe todo su dinero tampoco a... No, el consejo definitivamente es, tu trabajo, tu sacrificio es tuyo. Si vos querés compartirlo está bien, pero Com- no estás obligado. Compartilo, pero no vayas al extremo que cometimos mucha gente. Sí, durante... Porque cuando muchos quieras años. volver atrás y decir, yo ya no puedo, estoy cansado, tengo dolor de espalda, ahí quizás entenderás de que mucha gente no va a comprender del por qué has cortado. Y te vas a sentir un poco mal al final. Yo el otro día lo comenté en la radio y le decía a la gente, le daba este consejo de que no envíen todo su dinero. Yo también estuve allí en su momento. Yo sé que por lo menos la gente que vino yo llevo también 17 años aquí, te quedabas con el bono, que costaban 40 y pico de euros, y el resto lo enviaba y decías, da igual, Y con lo- tal de que ellos y lo lo tengan pasábamos todo. mal. Sí, y lo pasábamos mal y romantizábamos. Y nos callábamos. Efectivamente, y no- asumíamos y no- responsabilidades. que no nos pertenecen. Totalmente.
y le digo yo a la gente que estamos haciendo dos cosas cuando le facilitamos demasiado a la gente. Primero, estamos dejando de marcar nuestros propios límites y priorizarnos nosotros mismos, que para estar bien con los demás tiene que estar uno bien con uno mismo. Y segundo, le estás restando poder a esa persona, porque como bien vos decías, la supervivencia hace que vos seas listo. Como dice el refrán aquí en España, más listo que el hambre, ¿verdad? Tenés hambre y se te disparan todo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo generar? Desde la comodidad de allá, no desde allá me van a enviar dinero, les restamos también el poder que tienen ellos mismos De producir Sí. y de generar Sí. su propio dinero. No, más que todo yo también siempre escucho y veo comentarios. A mí no me va a pasar. Ojalá que nunca te pase. Sí. Ojalá. Es un tema que con los años uno aprende y no necesariamente tiene que ser tu familia, ¿verdad? Esto se aplica a amigos, esto se aplica a vecinos, Sí. esto se aplica a compañeros, esto se aplica a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, desde esta experiencia de vida, lo que uno puede decir es dosificarlo, que es muy, muy importante. No dar todo de una vez. Vayamos a otro punto. Vamos a los paneles de producción. Fiorella, por favor, agua. Agua necesitamos por aquí. Dani me marcó unas pautas y me dijo, hay cosas que yo voy a tocar, hay cosas que no. Entonces voy a tratar de ser lo más sutil posible. Vamos a hablar de un tema importante que no es que hay que es normal de hecho y porque que tenemos que hablar de que es del colectivo LGTBI. Yo sé que en su momento vos pasaste también por una experiencia súper fuerte. Por bullying. Sí. Por ofensas. Súper desagradable, que sí. fue una cuestión en la que Sí. yo que te conozco sé que marcó tal vez un antes y un después. Sí. Porque fue una situación vos- complicada de llevar. Vos pensás de que si vos no te metes con nadie, la gente no se va a meter contigo. Y eso no es así. Y yo lo siento mucho, la gente igual se mete. Te cuento. Y les encanta meterse, aunque vos no le hagas nada Sí. a esa persona. Yo recuerdo sobre ¿Sabes todo... qué es importante? El aprendizaje, la madurez, y no sé si llamarle karma. Porque yo me sentaba así Ajá. y les veía Al final la vida hace... y todos los finales que tuvo esa gente, pues yo no te puedo decir que fueron buenos. No, y de hecho... Sin hacer nada. Sí. Sin hacer nada. De hecho, yo recuerdo... Porque eso de juzgar a una persona por su vida privada, Sí. que yo, o sea, vos conocés, Sí. trato de que mis amigos más cercanos, por elección mía Sí. y por elección con la persona que estoy, ¿verdad? De llevarlo lo más discreto posible. Sí. Privado, tu vida privada. En cuanto, ¿verdad? No, porque no exponer, eso no representa que lo ocultas ni que nada. Sí. O sea, cada uno es feliz como sea y de eso ya han pasado casi 14 años. Yo sobre todo, Y ¿sabes eso, por qué? y eso es como decir, cada uno permite, cada uno comparte su vida tan bonita y tan personal que me parece lo más bonito que me puedo pasar en mi vida. Y sí, es lo más bonito que me puedo pasar en la vida con las personas que vos Elegís. elegís. Sí, totalmente. O sea, si yo elijo sentarme y decirte, mira, esto es lo que hay, y conoces mi casa, y conoces mi familia, eso es porque sí te tengo aprecio. Yo lo que me gustaría rescatar sobre todo esa experiencia que me vino a mí a la mente, porque yo sé que en ese momento vos lo pasaste mal, porque no fue algo que vos elegiste, no fue una situación que vos elegiste, como bien vos decís, es gente que se puso a escudriñar y a exponer de alguna manera tu vida privada en ese momento. Sí. Y recuerdo que, obviamente, como todo, te desestabilizó por lo que hablábamos de los Sí, miedos. Porque yo no esperaba, porque yo decía, yo no me meto con nadie, yo no cuestiono la vida de nadie, yo no, si trataba de ser un compañero era el mejor compañero de trabajo, si podía ayudarte estaba siempre ayudando. Entonces yo no entendía del por qué reaccionaban conmigo así, o sea, ¿por qué haces esto? ¿Entendés? Además, Pero era- luego entendí ahí decir, ahí fue que ese fue un punto muy importante en mi vida. Digo, da igual. Yo soy así, soy feliz. Y que la gente tenga sus mierdas y taras mentales son de ellos, no es mío. Y al final cuando tienes una familia estructurada,
Sí, ¿verdad? sí. Suegros, suegras, sobrinos, familia, estructura, o sea, pero eso, por ejemplo, ahora te lo hablo así a grandes rasgos, que lo conoce la gente más cercana a mí, ¿verdad? Sí. Que, que ellos mismos me dicen, es una muy buena forma de vivir tu vida, porque al final es un momento de estamos muy expuestos y seguimos expuestos, pero que eso no representa que la gente diga, no, yo decido cómo llevarlo y cómo vivirlo, ¿verdad? Yo con lo que me quiero quedar de esa situación, sobre todo, es que, lo dicho, recuerdo que lo pasaste mal en ese momento. Los que estábamos cerca de vos dijimos, mira, no pasa nada. Pasó un tiempito y dijiste, "Oh, me hicieron un favor. Me acaban de quitar un peso de a encima". mí me hicieron un favor. Yo me acuerdo de A mí eso. me hicieron un favor definitivamente, porque al final esa gente que te conoce te abrazaba y te decía, te queremos igual, Exactamente, hombre. te queremos mucho más todavía. Entonces, la gente importante que vos querés, pues esa. ¿Qué tenemos? Es ¿Qué la nos queda? 10 minutitos. Es 10 minutitos. la que te arropa. La gente que está llegando recién. ¿No te da vos la sensación también de que es un poco más fácil también para ellos? Hay una generación fabulosa que ha avanzado a grandes rasgos. Y me parece Genial. increíble porque esto va un mensaje para los padres. Papá que puede tener hijo o hija, mamá que puede tener hijo o hija. Ustedes lo que tienen que tener y tienen que tener súper claro que su hijo o hija sea una persona de bien, que no sea un narcotraficante, que no sea un estafador, que no sea un ladrón, que no sea un violador. Un delincuente. Eso es lo que vos tenés que tener muy importante. No la vida privada, ni a quien ame o deje de amar tu hijo. Eso es en el corazón de tu hijo. Tu hijo no va a dejar de ser tu hijo, ni tu hija va a dejar de ser tu hija. Entonces, cuando entiendas eso, pues yo creo que también un poquito, cuidadito con esto. Esa gente que se preocupa mucho por la vida sexual de las personas, es la gente que lleva una represión encima y es el reprimido o reprimida de Sí, la vida. sí, O sea, sí, vos tenés sí. en cuenta. Sí. Y cuidado. Siempre hablamos de eso. Y cuidadito, o sea, lo que manejamos de temas, sabemos así, ese que le molesta y que Sí, está le ahí. está tocando. Lo que te choca, te checa. ¿Entendés? Eso, Sí. eso es un poco de envidia, ¿eh? Eso es un poquito de envidia, ¿eh? No, y es en serio, ¿eh? Que al final lo sabe, por cierto, se viene ahora en estas fechas el... Y eso me encanta porque hay una generación fabulosa de gente que acompaña, gente que está avanzando y dentro del cariño, el amor, el respeto, tenemos que vivir en la diversidad. Mi mamá decía una frase que yo entonces no entendía y a medida que pasan los años, digo yo, es verdad. Me decía, el amor es aceptación. Si vos no le aceptás a una persona como es, no la amás. Y no se refiere a la persona que te está haciendo daño, se refiere a la persona a la que vos le querés cambiar porque no aceptás una cosa o la otra de lo que decide ser. A eso se refiere, no vamos tampoco a marear al respecto. Sí. A día de hoy, ya recorriste un montón de países, además del tema de gestión de documentos, que sos un referente. La gente, siempre hablamos de la credibilidad, de la profesionalidad. Abarcas ya también el tema de agencia de viajes con Yaha Travel, viajaste por un montón de países, seguir organizando. ¿Cuál es el siguiente paso que decir, esto lo tengo en mente y me gustaría lograr? Algo que se pueda contar y que energéticamente... Bueno, de momento la agencia es virtual porque me da la independencia de poder estar en Dubái y estar trabajando, estar en Nueva York y estar trabajando, porque tenés que estar adentro. La libertad. La libertad. Pero yo creo que quizás de aquí a un año, un poquito más, tendremos ya una oficina física donde pueda tener un equipo que responda. Ese es el tema, tiene que haber gente que responda. Porque por aquí pasan todas las consultas y yo trato que por lo menos un 98% tenga respuesta. Se me puede pasar una o dos consultas. Si se me pasa, me vuelvo a escribir y te respondo. Entonces quiero estar seguro porque al final yo no puedo estar pagando platos rotos de un equipo que no funcione. Sí. Entonces prefiero de momento trabajar yo y si lo hago mal, yo pongo la cara. Claro, hacerte cargo. Y es lo que yo creo que podría plantearse. Mi mundo laboral va a continuar en este plan. Plataformas, las gestiones, los viajes, los tours y todo lo que rodea. Iremos conociendo más países. Se viene Tailandia, que es un destino que quiero fidelizarlo.
Quiero Japón. Japón también tenemos que irnos. Y destinos así como un poco desconocidos. África, que es una gran desconocida, ¿verdad? Pero que también podemos ir entrando poco a poco. E ir llevando a gente. Que la mejor inversión en tu vida Es viajar. es viajar. Angay, te mango o yuren de plata lo mitad ando mongovia indebe. Plata perdida. Es mejor invertirlo en viaje porque eso nadie te lo quita. ¿Entendés? Así que yo siempre digo a la gente, esta filosofía de vida que llevo y siempre le digo, siempre se organiza con tiempo. Un año antes los viajes ya se organizan, nada solo a última hora. Son experiencias enriquecedoras, te hacen conocer otras culturas. Quédense con la frase que dice Dani, a mí también me da miedo. Digo, a mí no te da miedo ese país. Esas cosas, por ejemplo, solía yo decir, sí, me da miedo, pero me voy igual. Digo, ya, vale. A veces tengo la sensación que la gente hace cosas porque no tiene miedo. Y en realidad es hacerlo incluso con miedo. Los mayores miedos de mi vida los he perdido viajando. Viajo solo. Hay veces que viajo solo. Trato primero de conocer el país que voy a luego a trabajarlo como grupo. Trato yo por mi propia experiencia de ir, equivocarme yo. Si tengo que gastar más dinero lo gasto yo. Entonces ya conociendo la ruta y los sitios, pues a partir de ahí yo empiezo a llevar a gente, ¿verdad? Entonces es un poquito el trabajo cuando me ves viajando. Miedos, sí, siempre hay miedo. Uno nunca tiene que perder. En Madrid mismo hay zonas donde hay zonas inseguras. Hay que tener lo cierto mismo respeto. en París. París hay zonas bastante complicadas que ni la policía entra. Y también un sitio que Río de Janeiro, las favelas, o sea, hay tanto Ese tipo de cosas. sí, uno tiene que informarse primero cuáles son los sitios donde manejarse, cómo hacerlo, y a partir de ahí pues yo creo que siempre con organización y con cabeza siempre uno puede llevar a... Eso a nivel profesional. Y a nivel personal, ¿en qué más le gustaría crecer a Dani Irala? ¿Cómo te gustaría verte de aquí a 10 años a nivel personal? A nivel personal, yo decidí hace un tiempo acá empezar a invertir aquí. O sea, todas mis inversiones de lo que hice fue en Paraguay. Una parte de mi vida está allá, pero la otra parte ya está aquí. Ya la balanza Como que está... se está decidiendo. Entonces yo creo que de aquí a 10 años ya debería de tener una estabilidad económica para decir, vamos a llevar una vejez tranquila. Cosas que te gustaría mejorar de lo que hablábamos del desarrollo personal, por ejemplo, lo de la herida del abandono, del rechazo. ¿Qué cosas te gustaría trabajar en vos mismo? Todos mis miedos, toda mi forma de repente hay personas con las que siempre hablaba y que dejé de hablar, no porque no les quiera, sino porque ya no estamos en la misma línea, La misma frecuencia. en la misma frecuencia. Eso no significa que no les quiera, sino que estoy en otra etapa de mi vida, donde hago otras cosas, donde no estamos coincidiendo, y más que todo, que trata quizás de que entiendan de que quizás un poco de distancia no significa que me he olvidado de esas personas. Seguir creciendo. Debería trabajar eso para que no se sientan desplazados ni desplazados. Bueno, eso ya se lo tienen que trabajar ellos. Bueno, también debería yo de aportar en eso también. Sí. Nos vamos ya, ¿verdad? Tenemos 5 minutitos. ¿Algún mantra, consejo, aprendizaje? ¿Ese es tu consejo? Oye, quisiera hablar sobre la evolución. Tenemos que ser personas que tenemos que evolucionar. Norita y yo venimos de la generación donde no había redes sociales y somos jóvenes todavía. Luego vino Orkut, terminó Orkut, pasamos a Facebook, entramos en Facebook. Empezamos a manejar mucho las redes. De Facebook pasamos a Instagram. A Instagram. Pero ahora, por ejemplo, hay una comunidad, esta que está atrás, que maneja solo Facebook y a veces Instagram, que son reacios a manejar TikTok, que quizás es la red social número 1. Hablo de esa evolución, no hay que tener miedo al cambio, porque es mejor, como mucha gente dice, hacer el ridículo, como dice, en TikTok, bailando, disfrutando, y sacándote eso como una forma de una terapia, porque para muchísima gente es una terapia de acompañamiento, porque no sabemos lo que está pasando a esa gente. Aparte que no tenemos que tener miedo a seguir avanzando
y a seguir probando otras tecnologías y otras aplicaciones, en este caso de TikTok. Así que yo soy pro TikTok, Sí. me encanta la gente de TikTok, esta parte tenés que poner para que lo... Me encanta la gente de TikTok y la gente de Facebook que todavía no ha probado, que lo pruebe, que es una red divertidísima, donde conoces a gente y cada uno elige a quién seguir. Si no te gusta alguien, eliminar, no seguir y solucionar Hay problemas. mucho tipo de contenido. No hace falta lanzar la mierda y dejarlo plasmado, porque Sí. ahí lo único que demostras es lo que tenés en el corazón. Totalmente, lo que y lo que llevas sos dentro. vos. Sí. A mí no me gusta algo, ¿sabes qué hago? No sigo. Si veo que ya es un poco ofensivo, Denso. bloqueo. Yo bloqueo. Sí, sí, sí. Pero es por mi salud mental, Claro. no por esa persona. Exacto. Y la gente lo puede hacer igual. Pues para ir cerrando la entrevista, en relación a esto que acabas de decir, tengo que comentarte algo. Voy a nombrar a Pablo Armoa, que es también colega de radio. ¿Le invitamos? Seguro que lo vamos a invitar a Pablo. Estuve hablando con él, tuvimos una conversación profunda no hace mucho, porque nosotros tuvimos también nuestros teje y maneje con Pablo, nos tirábamos y los trastos Bueno, a la cabeza. A lo que yo decía, son épocas quizás también de falta de comunicación, Inmadurez, inmadurez, miedos. informaciones cortadas, Totalmente. informaciones que no llegaban. Luego había gente también que Metía por medio. por medio. Entonces uno de repente reacciona Sí. y hoy en día mira para atrás y decir, no me hizo nada. Sí, o sí, sí. No era pa' valió tanto. la pena, no era para tanto. Bueno, pues nos sentamos el otro día a conversar de muchas cosas de manera muy profunda. Y No, yo a Pablito le te tengo un cuento, aprecio. te cuento Sí. que Pablo Armoa, eso te iba a decir, te tiene como un referente en el sentido de una persona súper visionaria, porque decía, todos los días me acuerdo de Dani Irala, cuando en un momento dado estábamos todos en la misma radio y vos dijiste, no, yo me voy, yo voy a montar, se viene la era digital. Sí. Fuiste vos el que empezaste realmente con todo eso, luego decidiste ir por otros caminos, pero quien fue visionario y quien vio realmente que esto se podía hacer, fuiste vos. Y él hace también como una especie de mirarse para adentro y decir, si todos les hubiéramos seguido, otras cosas hubieran sido. Nos llevó tiempo, dice, luego le seguiste vos, me decía a mí, y luego fueron animándose otras Otra personas gente. más, ¿verdad? Pero eso es bueno, ¿eh? Sí, te Eso quería es bueno. dejar por eso este Eso es mensaje de que hay gente también que te ve como visionaria, como una persona que casi siempre se adelanta, hilando un poco con el tema de TikTok. Vos fuiste uno de los primeros que empezó a bailar y como bien decís, la gente que quiere mirar con resquemor dirá, ¿por qué Dani se pone ahora a bailar y hacer esto? Pues resulta que Dani, ¿cuántos seguidores tenés en TikTok? Que son como 22.000. ¿Ves? Pero detrás de eso está el negocio. Efectivamente. O sea, vos me decís, este está bailando. No pasa Yo nada. estoy facturando. Shakira. Vos sabés que yo estoy facturando. O sea, yo hago viajes, yo hago tour, yo vendo hoteles, yo vendo excursiones. Yo estoy Sí. facturando. Sí, sí, sí. Entonces a mí me da exactamente igual que la gente diga que bailan mal. Da No igual. pasa nada. Cash. Aquí venimos a crecer, aquí venimos a ganar dinero. Y ahí es un país que da muchas oportunidades. Exacto. Agradecerte, Dani, por habernos acompañado en este primer capítulo de Hablemos Claro. Se sacó kilos de encima, ¿eh? ¿Sí? De Hablemos Claro. Les esperamos a ustedes que nos sigan a través de todas las plataformas, que compartan este video también para que podamos llegar todavía a más gente. Estoy segura que muchas de las cosas las que pudimos hablar hoy aquí puede resonar con alguno y le puede servir de mensaje. Es decir, yo pensaba igual, pero ahora escuchen, no estaba yo tan equivocada. Así que, bueno, gracias. El mensaje final, no tengan miedo. El miedo nos paraliza. Total. Pasan los años y te das cuenta de que ese miedo no valió la pena para nada porque dejaste de vivir, dejaste de disfrutar y nunca dejen de soñar. Porque los sueños siempre tienen que ser el motor para seguir siempre de arriba. Si no tenés sueño, difícil Estás muerto en despertarse vida, todos los sí. días. Totalmente, Sueño. totalmente. Hay que soñar. Gracias, Dani. Bueno, besitos. Hasta la próxima. Chao, chao.